Seamos sinceros y hablemos sin tabús. Todos queremos un trabajo en donde no nos toque madrugar, en donde nos paguen un buen sueldo y tampoco nos toque que estar asoleándonos o estar haciendo un trabajo físico que requiera mucho esfuerzo. Mejor dicho, todos queremos un trabajo en donde nos podamos ganar el dinero suave y que podamos, entre comillas, lograr ese sueño americano. Por eso en este video te voy a dar mis puntos de vista con respecto a estudiar programación de software. El primer motivo por el cual estudiar programación de software es porque se necesitan programadores. Es un ejercicio bien curioso que he visto en algunos eventos de programadores a los cuales he asistido, en donde muchas empresas se presentan en estos eventos y reciben hojas de vida de los asistentes. Siempre están pues como con la intención de contratar talento humano calificado, de contratar mano de obra calificada para desempeñar los cargos como programadores. Un segundo punto que va muy ligado a este primer punto es que no es necesario un título, o sea, no es tan necesario que tú tengas una ingeniería en software, que tengas una ingeniería en sistemas, bueno, no se necesita. Aquí lo importante es que tú sepas programar en alguna tecnología. Generalmente las empresas lo que hacen es, te preguntan si sabes programar, dices que sí y te llaman o te invitan a realizar unas pruebas. Si pasas esas pruebas, créeme que en cuestión de días estás contratado casi que, o mejor dicho, eso es casi que de forma inmediata. El tercer punto por el cual yo te digo que programación de software es una muy buena carrera es porque nos permite trabajar desde casa. Así como lo escuchas, hoy día está de moda el término de ser freelance. Entonces, cuando eres programador, si no quieres madrugar, si no quieres asistir a un horario, a una empresa en donde tengas que cumplir pues como con esos horarios y con las responsabilidades, lo que puedes hacer es optar por estudiar programación de software y lógicamente trabajar desde tu casa. Las empresas, creo que son de las pocas empresas o de las pocas industrias que permiten o que contratan trabajadores para que trabajen en forma remota. El cuarto punto es un punto que a todos nos interesa. El salario. Cuando eres programador y una empresa te contrata, en Colombia por lo menos, los salarios tienden a ser pues muy atractivos. Generalmente un programador de software puede tener un sueldo por encima de 1.200.000. Pero pasa algo interesante, estos sueldos pueden variar también de acuerdo al manejo, de acuerdo a la experiencia que tengas en la tecnología que manejas para programar. Fácilmente, sin ser un profesional, sin tener el título como tal de profesional, podríamos estar hablando que tú te puedes estar ganando entre 2 millones, 3 millones y mucho más, ¿sí? Hay algo interesante, como lo mencionaba en el punto anterior, si tú trabajas de forma remota, si trabajas desde casa y por ejemplo haces convenio en algún momento con alguna empresa internacional fuera del país, pues generalmente estos pagos son en dólares y los ajustan de acuerdo a los salarios que se pagan en el país para el cual estés trabajando. Me explico, si por ejemplo contratas con una empresa en Estados Unidos, ellos te van a pagar de acuerdo a los salarios que ellos manejan en Estados Unidos, o sea, no los salarios que se manejan acá en Colombia. Hay otro punto que a mí me gusta, que a mí me interesa y está dentro de mis proyectos personales, y es que cuando eres programador de software es una de las carreras que te permite viajar y trabajar. Como lo mencionábamos anteriormente, si lo haces de forma remota, no va a importar el sitio, no va a importar la ciudad, el país en donde estés. Lo único que importa es que tengas la computadora y que tengas una conexión a internet. Y fácilmente puedes disfrutar la vida viajando y trabajando. Hay un sexto punto también muy interesante y es que ser programador de software también nos permite ser de una forma muy fácil emprendedores. No necesariamente tenemos que trabajar para una empresa, podemos nosotros mismos también desarrollar software y venderlo o alquilarlo. Les voy a poner un ejemplo, conozco personas que hacen programas de parqueaderos de carros, ¿sí? El dueño del parqueadero de carro no compró las licencias y pues de por sí las licencias de un software, por pequeño que sea, siempre salen más costosas. Contrario que el alquiler de la licencia es mucho más económica. Entonces conozco estas personas que hacen estos tipos de software y se los alquilan a las personas que tienen parqueaderos. También conozco algunos que lo hacen para restaurantes, para hoteles y así sucesivamente. Entonces digamos que tú como programador puedes crear un software, lo puedes alquilar, lo puedes rentar
y por esto ganar esta renta mensual del alquiler de software. Entonces vamos a poner un ejemplo así rápido. Digamos que tú haces un software para parqueaderos de carros, ¿cierto? Entonces lo estás alquilando y digamos que cobras, qué sé yo, 50.000 pesos mensuales, ¿cierto? Si tienes 10 parqueaderos de carros son 500.000 pesos que vas a recibir mensualmente, como tal vez pues lo recibiría como un ingreso extra, ¿cierto? Y así, si tú haces una regla de 3 y lo multiplicas pues de acuerdo a la cantidad de clientes que quieras conseguir, pues vas a ver que al final sale muy rentable y pues es muy atractivo poder llegar a tener un ingreso adicional para las vacaciones de esta forma. Este séptimo punto, para mi concepto, es uno de los puntos más importantes que hay a la hora de prepararnos profesionalmente. Resulta que yo he escuchado mucho el cuento de muchas personas acá en Colombia que tienen sus carreras, que son profesionales y quieren emigrar a otros países y piensan que si van a esos otros países van a seguir desempeñando su carrera, y resulta que no es así. En la mayoría de ocasiones, me van a disculpar, pero esos títulos en otros países no valen mucho. Voy a poner un ejemplo. Digamos que tú aquí en Colombia eres un contador público. No estoy en contra de los contadores, solamente estoy poniendo un ejemplo. Aquí en Colombia eres contador público, pero si te vas para España, ese título tal vez no te va a servir de mucho, porque la contabilidad en España puede ser diferente, y yo creería que te va a tocar que homologar el conocimiento. Como quien dice, te va a tocar que volver a estudiar y prepararte nuevamente para poder ejercer esa carrera en ese país. Lo mismo podríamos decir de pronto un abogado. Un abogado está acá en Colombia, lo hace perfectamente bien, quiere emigrar y de pronto se va para un país como Estados Unidos, pero resulta que las leyes en Estados Unidos son diferentes a las de Colombia. Entonces le toca que a esta persona entrar a estudiar las leyes de ese país. Contrario que en la programación de software, si tú aprendes, si tú manejas una tecnología como JavaScript, PHP, C#, C++ o cualquier otra, no sé, se me ocurren aquí rápidamente. Si lo haces aquí en Colombia, si tú programas en PHP aquí en Colombia y te vas para China y te vas para Rusia o te vas para Londres, ese lenguaje se va a aplicar allá. Lo único que vas a necesitar, lógicamente, es la comunicación, sería aprender el idioma o generalmente aprender inglés. De resto no necesitarías de entrar a volver a estudiar o hacer una cosa, no. Ya simplemente ya tienes el conocimiento y te puedes desempeñar en esa labor en otro país. Entonces, para mí, eso es uno de los puntos más importantes, porque hay muchas personas aquí en Colombia que quieren estudiar una carrera para después emigrar y ejercer esa carrera en otros países. Con la programación, digámoslo que se facilita un poco más.